Lo primero es señalar esto. La renuncia del doctor Carlos Urrutia la vemos nosotros primero que todo como un hecho positivo para Colombia. Realmente la presencia del embajador Urrutia en Washington le estaba haciendo un daño inmenso al país, porque esto ya era un problema mundial. O sea, estaba involucrada una transnacional como Cargill, era ya noticia en el Wall Street Journal, en Times. O sea que esto ya era un asunto mundial. Entonces, digamos, celebremos primero que el doctor Urrutia y el presidente Santos hayan entrado en razón, cosa que han debido hacer antes, pero bueno, más vale tarde que nunca, y entraron en razón y se dio la renuncia, y repito, este es un triunfo para Colombia. Lo otro que queremos señalar también es que este es un triunfo del debate civilizado, del debate democrático, con razones y con argumentos, porque lo que hicimos con el representante Wilson Arias fue adelantar un debate de fondo, con razones y con argumentos que se fueron volviendo demoledores hasta que al doctor Santos y al doctor Urrutia les quedó imposible sostenerse. Lo otro que quiero resaltar muy especialmente, y probablemente he debido empezar por allí, es que el mérito principal en lo que tiene que ver con que este debate se hubiera terminado planteando le corresponde a mi querido compañero de bancada, el representante de la Cámara, Wilson Arias, porque es él quien desde que llega al Congreso hace 2 años empieza a poner los ojos sobre esos horrores de la altillanura y va, digamos, avanzando en el asunto. Yo termino también retomando el tema y hago parte de él, pero quiero hacerle todo el reconocimiento a Wilson Arias, que bueno, que con este hecho y con otros muchos va demostrando un comportamiento de congresista ejemplar. Felicitar a los vallecaucanos por tener un representante como ese. Además, señalar esto: estos hechos abrieron un debate agrario de proporciones enormes. O sea, una cosa es el debate de la ilegalidad y otra cosa el debate agrario. En el debate de la ilegalidad, digamos que pues ya se ha dicho todo lo que se ha dicho, pero nosotros no reunimos el debate agrario y viene un debate agrario muy grande en el país en torno a estos hechos de los cuales vamos a participar, y nos preocupa mucho la decisión que tiene tomada el presidente Santos de tramitar lo que hemos llamado nosotros la ley Urrutia. ¿Qué es la ley Urrutia? Una ley que están redactando en este momento con la asesoría de los interesados, que apunta a legalizar todas las ilegalidades de las que, en las que denunciamos el papel de Carlos Urrutia. Ahora, no es el único abogado que ha estado en eso. Eso nos parece un hecho gravísimo hacia el futuro por parte del gobierno del presidente Santos. Nosotros no negamos que aquí haya una serie de temas agrarios que mirar, queremos participar en el modelo agrario, entendemos que hay un enredo sobre la situación de tierras en el país y que eso hay que mirarlo, pero la actitud del presidente Santos de braviar, como se dice, de pasar por encima de las cosas para imponernos esa ley Urrutia, de blanqueo de todas estas ilegalidades, nos parece absolutamente indebida. Le doy la palabra a mi compañero Wilson Arias para que él pues haga también unos comentarios. Bien, muchas gracias a ustedes. Quiero decir 3 cosas principales. Una primera, lo que ha producido estos hechos es el tipo de asesoría que se prestó. Invariable, sistemáticamente hemos venido demostrando no solamente que Brigario Urrutia, con el embajador a la cabeza, hizo una asesoría para violar la ley, 1, y 2, para terminar haciéndose a tierras con destino a los campesinos pobres que quedaron en manos de magnates. Y lo que hizo crisis fue eso, y lo que responde la determinación gubernamental supuestamente de evitar la politización del debate, según lo señala el embajador Urrutia, es de alguna manera escamotear esa discusión. En segundo lugar, quiero decir lo siguiente: no pierdan de vista que no es solamente Brigar y Urrutia. En el último debate señalé que hay un cartel de bufetes de abogados y de auditoras. Con nombres propios señalé que otros bufetes de abogados de importantísima resonancia nacional y regional han venido participando. Firmas, auditoras y carteles de bufetes de abogados, en relación con lo cual también anuncio nuevas discusiones. Tercero, el doctor Santos, como lo ha dicho Jorge, acepta la renuncia del embajador sobre el supuesto de su comunicación, pero termina defendiendo las ejecutorias del embajador, y eso me parece lamentable. Y la defiende además porque defiende las tesis que, como ha dicho el doctor Robledo, inspira el nuevo proyecto de ley, que se resumen en lo siguiente: van a alegar
la ignorancia de la norma por parte de esos bufetes de abogados y de los que ellos asesoraban para intentar quedarse con los baldíos que ya compraron de manera dolosa, como lo hemos demostrado. Esto es el alegato del doctor Martínez, según el cual hay una falla del Estado al no consignar unas previsiones en los correspondientes documentos, va a ser alegado ahora por el gobierno, ya no por Brigada Urrutia, ya no por Río Paila, ya no por Cargill, ya no por la familia Santo Domingo, sino por boca del gobierno nacional. Eso nos parece altísimamente preocupante y esa es una parte central del proyecto de ley. Y finalmente, dos cosas. De una parte, rechazar que estas denuncias han merecido la ira gubernamental contra Jorge Enrique Robledo, la estigmatización de los cuadros de la oposición, que pretenden casi que pulverizar, triturar un proyecto político que intenta demostrar con razones, bueno, lo que hoy se pone en evidencia con la renuncia del doctor Urrutia. Y quiero hacerles una invitación, vamos a estar atentos, vamos a presentar muy próximamente algunas nuevas pruebas que comprometen ya no solamente esta actuación, sino también la del altísimo sector privado, la clase empresarial colombiana. Esperen pruebas documentales y grabaciones que hablan de cómo la corrupción emana de todos los costados de este proceso. Próximamente continuaremos, de modo que la discusión no cesa. Como dice Jorge, continuamos discutiendo el modelo agrario, pero también los hechos de corrupción que aún no han quedado completamente desnudados. Básicamente eso queríamos decirles. Vamos a abrir espacio para preguntas y opiniones. Bueno, en su oportunidad, en su época, hubo omisiones muy importantes de funcionarios del INCODER, de funcionarios de la superintendencia, es evidente que hubo omisiones, y de, digamos, funcionarios públicos de las zonas. Deben comprender ustedes, cuando se dan estos potentados económicos colonizando la altillanura, prácticamente todo se pone a su disposición. Yo decía, no solamente llevan la cerca, la tierra, los insumos, sino también los jueces a veces, de modo que lamentable que se haya ocurrido. Y quiero hacer un reconocimiento en nombre nuestro. Recientemente hemos encontrado algunos funcionarios valientes que han presentado solicitudes de investigación y avances en materia. Recientemente preguntaba a Jorge Robledo qué ha pasado con algunas denuncias que hizo el INCODER a otros organismos de control. Nos unimos de nuevo a esa pregunta, pero al mismo tiempo que hacemos la pregunta, comprenderán ustedes una especie de reconocimiento de algunos altos funcionarios que tomaron la decisión de denunciarlos. Agrego más. Lamento que esos funcionarios que así obraron no tuvieran el respaldo del alto gobierno, porque hoy lo que vemos es una especie de regresión del gobierno que, dicho sea de paso, ustedes ya pueden haber casi olvidado cuando llegó el ministro nuevo de Agricultura diciendo que había unos chicharrones ilegales y ahora pretende convalidarlo mediante la firma en un proyecto de ley. Lamentable esa regresión, pero el reconocimiento a quienes obraron denunciando esas malas prácticas. Yo quisiera agregar una cosa a lo que ha dicho Wilson, que está muy bien, pero quiero agregar esto. O sea, aquí hay una actitud de alcahuetería o de complicidad del gobierno del presidente Santos con estos hechos. Esta ley que yo estoy llamando ley Urrutia, que nos han anunciado que van a presentar, a lo que apunta es a legalizar todas estas ilegalidades. Pero este es el tercer intento. Acuérdense que este ruido último, digamos, empieza por un debate aquí en la Comisión Quinta, en la que ese día se votó en primera instancia un proyecto de ley, la ley 164, para sanear estas ilegalidades. Y acuérdense también que en el Plan Nacional de Desarrollo se aprobaron 3 artículos que eran también para sanear estas ilegalidades, con tan mala fortuna para ellos que con el doctor Wilson Arias los demandamos en la Corte Constitucional y la Corte nos dio la razón. O sea que aquí lo que tenemos es un gobierno, el del presidente Santos, que es contumaz en, digamos, no actuar frente al delito como debe actuar, sino en ver cómo lo tapa. Y lo último que sabemos es que le ha prohibido a los altos funcionarios del sector agrícola que venían denunciando como ilegales estos hechos, les ha prohibido que vuelvan a mencionar la ilegalidad, porque si no se la ven con él, obligando a estos funcionarios además a que no cumplan con su deber, porque es un deber de un funcionario público, cuando ve un acto ilegal, pues actuar. Y el presidente Santos prácticamente se los ha prohibido.